Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Bueno, pues el tema que vamos a ver en esta presentación es la introducción a las bases de datos y a los sistemas de bases de datos. Bueno, ¿qué podemos hablar de esto? Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de los datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario hasta los teléfonos móviles y las agendas electrónicas utilizan tecnología de base de datos para asegurar la integridad de los datos y facilitar la labor tanto de usuarios como de los programadores que están desarrollando. Desde la realización del primer modelo de datos, pasando por la administración del sistema gestor, hasta llegar al desarrollo de la aplicación, los conceptos y la tecnología asociados son muchos y muy heterogéneos. Sin embargo, es imprescindible conocer los aspectos clave de cada uno de estos temas para tener éxito en cualquier proyecto que implique trabajar con bases de datos. Vamos a ver una visión completa de los conceptos relacionados con los sistemas gestores de bases de datos y veremos aspectos involucrados en los motores de estos almacenes de datos, su evolución histórica y distintos tipos de organización y abstracción que han ido surgiendo desde su conceptualización hasta nuestros días. En fin, diciéndolo ya en rigor, una base de datos es el conjunto de datos almacenados con una estructura lógica, es decir, tan importante como los datos es la estructura conceptual con la que se relacionan entre ellos. En la práctica, podemos pensar esto como el conjunto de datos más los programas o software que hacen de ellos un conjunto consistente. Sin este software, los datos serían nada más números o letras. Si no tenemos los dos factores unidos, no podemos hablar de una base de datos, ya que ambos combinados dan la coherencia necesaria para poder trabajar con toda esta información de manera sistemática. Hablemos un poco de historia y del origen de las bases de datos. Bueno, empezamos por hablar un poco de los años 70, cuando obviamente no existían manejadores de bases de datos. Imagínense esas computadoras que trabajaban con cintas magnéticas, que a lo mejor las vemos en películas antiguas. Vamos empiecen a pensar cómo funcionan esas cintas, y tendrían que manejarse de una manera secuencial o una manera por lotes, que es el tipo batch, y cada vez que nosotros queríamos agregar algo a estos ficheros, que así se llamaban, teníamos que hacer alguna serie de cosas para poder actualizar. Todo esto manejábamos ficheros de movimientos para consultar uno o dos ficheros más o menos, ¿sí? Cada programa trataba como máximo un fichero
maestro que estaba, como yo les comentaba, en una cinta magnética, y el acceso es secuencial. No podemos hacer de estas consultas que hacemos ahora que por árboles binarios ni nada así por el estilo. El acceso era secuencial, que quiere decir que iba uno a uno cada uno de los registros hasta encontrar el registro que necesitaba, y en ese caso ya le podía hacer algo a ese fichero, a ese registro. Nos generaba problemas porque generaba mucho problema de redundancia. ¿Por qué? Porque teníamos muchos ficheros para poder hacer estas cosas. Conforme fueron creciendo las redes, terminales y discos, fueron creándose programas que podrían usar varios usuarios, consultar los mismos ficheros. Imagínense, antes era un fichero o un archivo, como nosotros lo llamamos, para mí solito, y nadie podía trabajar con él a menos que yo lo soltara. Pero ahora ya después se fue desarrollando y ya podríamos trabajar de forma simultánea. Podríamos trabajar dos personas de manera simultánea, ya que teníamos los discos duros. Pero ahora surge la necesidad de hacer también esas actualizaciones en línea, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues algún tipo de programa que nos haga estas situaciones. Estas aplicaciones tenían que desarrollarse de tal forma que eliminaran la redundancia, y nuevo grupo de archivos o de ficheros tendrían que estar interrelacionados en tiempo real, y la información redundante, como el nombre y la dirección de los clientes y el nombre y el precio de los productos que estaban en estos ficheros, debían de estar en un solo lugar. Ya no podían estar en varios ficheros. Vamos a seguirles llamando ficheros porque todavía no eran bases de datos. Cuando se creó el acceso online y una aplicación mucho más eficiente de las estructuras y mucho más rápida, se crearon índices y listas y las técnicas de hashing y cosas así por el estilo, que nos permitieron tener los datos ya juntos, ¿sí? Ya estos ficheros que estén interrelacionados con estructuras complejas y compartidas y por varios procesos de forma simultánea, ya algunos online y otros por lotes, recibieron el nombre de databanks, bancos de datos. Y después, a inicios de los años 70, el de databases, que son bases de datos, que se abrevia BD, ¿sí? Ahí fue donde empezaron las bases de datos. El programa, que era de gestión de ficheros, era muy elemental en todas sus necesidades, y no podían
varios usuarios actualizar datos simultáneamente. Tenía uno que terminar para que soltara el archivo, todavía lo recuerdo, que así decíamos, oye, suelta el archivo fulano, ya lo solté, entonces ya puedo yo actualizarlo, ¿sí? Entonces esto es lo que sucedía y era muy lento, porque imagínense un banco que estuviera bloqueándose por los archivos. Era inútil casi trabajar así. Entonces todos estos sistemas de archivos se fueron deshaciendo y eliminando para crear lo que son las bases de datos. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la evolución de los sistemas gestores de base de datos, que iniciamos por los años 70, por ejemplo, cuando estos sistemas eran completamente centralizados, y hablamos de un IMS de IBM, un IDS de Bull o un DMS de Univac. ¿Cómo funcionaban? Pues tenías una supercomputadora y tenías colgada esa supercomputadora, tenías varias terminales tontas que no procesaban ellas ni tenían memoria propia, no tenían RAM, se conectaban y era la supercomputadora la que hacía toda la situación. También, bueno, ya para los años 80 se fueron creando las mini computadoras, que ya eran servidores minis o micros, que ya le dio la oportunidad a todas las empresas de poder tener un servidor y hacer sus operaciones. La aparición de los sistemas gestores de base de datos relacionales hace un avance importante en la programación de las aplicaciones con bases de datos, ya que no necesitas tener a alguien tan especializado para poder hacer estos desarrollos. Todo esto obligó a que en el año 1986 del lenguaje SQL produjo una explosión de los sistemas gestores de bases de datos. Ok, y hablando de estos sistemas gestores de base de datos, provocó que este lenguaje SQL se llevara a una estandarización. Ya no tenía cada quien su SQL propio ni su propia programación. De ahí nos vamos a los años 90, ¿sí? A mitad de los 90 surgen, se siguen usando más bien los sistemas gestores de base de datos prerelacionales. Las empresas tienen ya ordenadores departamentales y personales, y se han creado las propias bases de datos. El resultado es que dentro de la propia empresa hay muchas bases de datos con información que se está replicando en todas ellas, y obviamente cada uno de las áreas
puede tener uno o varios sistemas gestores de base de datos con distintos proveedores. Cuando los sistemas gestores de base de datos no son heterogéneos, tenemos un problema. Pero ahora ya con el lenguaje SQL ya estandarizado, podemos trabajar con varios manejadores de base de datos. No es lo ideal manejar con varios, lo ideal sería con una única base de datos, pero es lo que sucede. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que la distribución, o qué características son las que necesitamos, o las razones básicas por las que nos interesa este tipo de distribución? Pues primero sería la disponibilidad, que un sistema con una base de datos que pueda tener un acceso por varias personas esté disponible en todo momento. Segundo, el costo. Si nosotros distribuimos el costo en varias empresas, bueno, en un solo manejador de base de datos en lugar de manejar varios, pues obviamente el costo va a reducirse mucho. Entonces, en el caso de un sistema centralizado, el coste va a ser menor, ¿sí? Porque el manejador de base de datos es único. Pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que si falla esto, pues ya nos falla a todos. Y ya estamos hablando de a lo mejor lenguajes de cuarta generación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que son algunas definiciones que son necesarias para manejar con claridad el resto de los conceptos de las bases de datos. Son las que tengo aquí en la mano. Tupla es una hilera o fila en una tabla. La vamos a ver de manera horizontal. Atributo es una columna en una tabla, ¿sí? Eso lo vamos a ver de forma vertical. Dominio es el conjunto de valores de los cuales los atributos obtienen sus valores, ¿sí? Pues el grupo de estos. Llave es un atributo con una característica de relevancia para identificar la tupla. Por ejemplo, podríamos poner el Registro Federal de Causantes. Identifica a una sola empresa o una sola persona. Llave primaria es una llave con valores únicos, es decir, no ocurren más de una vez en el atributo. Hablamos del RFC. Cardinalidad es el número de tuplas en una tabla. ¿Cuántos registros tengo? Grado es el número de atributos en una tabla. ¿Cuántas columnas tengo? Relación. Una definición simple es que corresponde con una tabla y en ocasiones es preferible pensarlo de esta manera. La definición canónica es que una relación es el producto cartesiano de dos o varios dominios. Podemos también decir
que un dominio es un conjunto de valores escalares del mismo tipo, donde un valor escalar es la mínima unidad semántica de información en el sentido que son valores atómicos. Tabla base es una relación autónoma a diferencia de las vistas y las tablas intermedias construidas a partir de una consulta. Vista es una relación virtual que se construye a partir de las tablas base o incluso de otras vistas, formada por atributos de estas otras tablas de forma directa o como resultado de una consulta. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.